Bienvenidos y bienvenidas a nuestra hora de actualidad de los miércoles, donde hablamos con emprendedores sociales de Ashoka sobre soluciones que merecen ser conocidas. Hoy vamos a hablar con una persona que promueve una técnica milenaria que tiene nada más y nada menos que 7.000 años de antigüedad en España y que sigue siendo a día de hoy una de las herramientas más eficientes para luchar contra el cambio climático y para regenerar la tierra. Y esta es la técnica del pastoreo y la ganadería extensiva. Mi nombre es Alexandra Michans, soy responsable de la estrategia de Planeta y Clima en Ashoka y durante los próximos 30 minutos vamos a tener el privilegio de hablar con Jesús Garzón, con Suso para los amigos. Pero antes de empezar a hablar con Suso, 3 comentarios logísticos muy breves y concretos. El primero es que queremos escucharos y tener la oportunidad de interactuar con vosotros. Entonces, sentiros por favor libres de incluir vuestras preguntas en la parte inferior de Zoom e intentaremos contestarlas en la segunda mitad de la conversación. Para las personas que no hablan español, podéis acceder a la interpretación simultánea en inglés pulsando el botón interpretación en la esquina inferior de la pantalla. If you need live translation in English, click the interpretation button in the bottom right-hand side of your screen. Y lo mismo para los subtítulos. Podéis presionar los 3 puntos que dicen más y seleccionar mostrar subtítulos. Para nosotros es muy importante que diferentes personas en el mundo puedan seguir esta conversación y por eso estas 3 indicaciones. Entonces, bien, si os parece, vamos a ello con muchísima ilusión. Me gustaría presentaros a Jesús Garzón. Suso, corrígeme si me equivoco, pero podríamos definirte como innovador trashumante, como guardián de la naturaleza y el medio ambiente, defensor de especies amenazadas, desde hace un mes también emprendedor social senior de Ashoka, pero quizás el título más importante es el de pastor. Llevas 60 años luchando con y para la naturaleza, eres una de las figuras más destacadas en España en este ámbito y fuiste el creador de parques naturales de Monfragüe y Ollambre y también has contribuido a crear muchos otros. Y desde hace ya 30 años, si no me equivoco, iniciaste la recuperación de la transhumancia en España y la red de vías pecuarias, influyendo también en el 95 en la ley de vías pecuarias como paso fundamental, ¿no?, para la recuperación de las cañadas. Y no solo en España, sino también en la agenda europea. ¿Hay alguna definición que no haya dicho de ti, Suso? Bueno, lo fundamental es un amante de la naturaleza. Yo me he criado en el campo, entre Cantabria, en el norte de España, y Extremadura, aunque he nacido en Madrid y he vivido en Madrid, pero en un Madrid de mediados de siglo, de los años 50, un Madrid todavía pues muy rural, lleno de migrantes de los pueblos, con mucho campo abierto, que todavía se conserva, por suerte. Por eso para nosotros la Comunidad de Madrid es una prioridad. Pero sobre todo yo no tengo el sentido de haber hecho cosas importantes en la vida, sino solo de haber podido colaborar y contribuir, por una parte, a la conservación de las especies amenazadas, que es a lo que yo me he dedicado durante la mayor parte de mi vida, sobre todo las especies tan emblemáticas, ¿no?, como el oso, el águila imperial, las cigüeñas negras, las avutardas, especies en muchos casos únicas en el mundo. El lince ibérico fue una de mis tótem, ¿no? Y esto me puso en total intimidad con los pastores, ¿no? La única gente que vivía en el campo eran pastores. Yo tenía que hablar con los pastores. Una vez que hacíamos pues amistad, pues ellos me invitaban, me enseñaban. Para mí han sido mis profesores, mis maestros, siempre lo he reconocido. Y por eso, a finales de los años 80, que fue un momento crucial de la parte de las primeras elecciones democráticas en España, la entrada de España en la Unión Europea, en participar ya más a nivel internacional en todos los proyectos. Entonces ahí fue cuando realmente pensé que sí, que era imprescindible priorizar el tema de conservación del pastoreo a nivel español, porque era un ejemplo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel mundial
Claro. porque los pastores conservan el planeta. Claro. Y ahí, Suso, si te parece, te paro un segundo para hacer un poco de zoom fuera. Cuéntanos un poco lo fundamental. ¿Qué es la transhumancia y por qué llevas 60 años dedicándote a ello? Sí, bueno, yo al pastoreo me llevo dedicando 30, desde el año 92. En el 92 fue la famosa reunión de Río de Janeiro, de la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, y ahí por primera vez se reconoció la importancia de las culturas primitivas. Es el artículo 8J del Convenio de la Biodiversidad que firmamos 150 países de todo el planeta para conservar la biodiversidad, donde las culturas antiguas cumplían una función imprescindible, ya que habían demostrado que eran sostenibles. Todo lo demás puede ser como un castillo con un gigante con pies de barro, algo totalmente artificial que puede colapsar en cualquier momento, ¿no? En cambio, las culturas antiguas, que todavía somos casi 1.000 millones de personas en el planeta, es decir, casi una, aparte que nos corre casi un 20% realmente de los habitantes, estamos gestionando el 80% del planeta. Y en el caso de los pastores, más del 50%. ¿No? Entonces, en ese momento, el año fue el año 92, 90-92, en la Cumbre de Río, que ya habíamos preparado intensamente a nivel de Europa, fue cuando yo di el salto a asumir directamente la responsabilidad de conservar el pastoreo y recuperar la transhumancia. Y la transhumancia es el pastoreo, pero itinerante, moviendo. Cada día te vas cambiando de pastos para no crear una excesiva carga sobre el terreno, y de esa forma se va distribuyendo todo el abono y también todas las semillas que comen los animales. O sea, por ejemplo, hay que pensar que cada 1.000 ovejas diariamente generan 5.000 semillas ya digeridas que van abonando, van sembrando y generan unos 3 toneladas de estiércol que en países áridos, como son la mayoría de los países de los pastores, son imprescindibles para mantener la fertilidad, las flores, la biodiversidad, los insectos, las aves que se alimentan de los insectos. O sea que es la base de todo es el pastoreo. ¿Por qué? Porque el pastoreo son los animales salvajes que se domesticaron hace 10.000 años, sobre todo en Irak, en Siria. Ahí está el origen de la humanidad actual. Y luego también, por supuesto, en América, con el tema de las llamas y las alpacas, por ejemplo, en todo Asia, pues los yak, en el norte de todo el hemisferio septentrional, los renos, que es la cultura de los samis en Europa o en Siberia o también en el norte de África, de América, ¿no? Entonces, somos una gran comunidad de 1.000 millones de personas que hacemos lo mismo, sea en el desierto del Sahara o sea en las nieves perpetuas del Himalaya. Hacemos siempre lo mismo: levantarnos por la mañana, cuidar nuestros animales, son parte de nuestra familia, sacarlos a comer, a pastorear. Si no hay comida afuera, hay que almacenarla para el invierno, entonces también segamos hierba, pero cortamos ramas de árboles para los días malos de la nieve. Y cuando hace mucho calor, pues nos marchamos a zonas más frescas. Esa es la transhumancia. Y Suso, ayúdanos un poco, para los que no somos las que no somos expertas o expertos, ayúdanos un poco a conectar todos estos conceptos que tú incorporas, ¿no?, en esta trayectoria, porque por una parte hablas del valor de la transhumancia, del pastoreo, la conexión con las cañadas reales y las vías pecuarias, la ganadería extensiva, la generación de empleo también, ¿no? Tienes ahí toda unas reflexiones muy potentes, pero también la despoblación y la regeneración, ¿no?, de los ecosistemas naturales. ¿Cómo nos puedes hacer un mapa de cómo todos estos puntos se conectan? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que ya es un problema más español, local, de la península ibérica, ¿no? Porque España es el único país que, a nivel mundial, que ha sabido conservar una red protegida de caminos, 125.000 kilómetros de caminos con 400.000 hectáreas de superficie,
porque los caminos tienen muchas veces 50 o 100 metros de anchura para que puedan ir los grandes rebaños comiendo, y esto está protegido desde el siglo XIII. Cumplimos justo este año próximo los 750 años de la fundación del Concejo de la Mesta, que era el gran gremio de pastores de España, que hizo que la lana merina de España fuera monopolio a nivel mundial hasta la guerra de Napoleón, hasta mediados, principios del siglo XIX. Entonces estos caminos unen toda la península ibérica, para el que no la conozca, pues lo tenemos aquí detrás. Entonces, toda la península ibérica está relacionada no solo por carreteras y autopistas para los coches y los vehículos o los trenes, sino por una red mucho mayor de caminos ganaderos que permiten que todos los pastores españoles puedan moverse libremente por el territorio. Esta es, yo creo, la gran herencia y la gran promesa que España puede hacer al resto del mundo, ahora que estamos cerca del Año Mundial de los Pastores en Mongolia, porque si esta legislación se extrapolara, se aplicase en los demás países con pastoreo nómada o itinerante, trashumante, extensivo en general, es decir, la libertad de los pastores de moverse libremente por el territorio. Si esto se lograse, habríamos dado un salto de gigante para conservar la biodiversidad y la cultura a nivel mundial. Desde luego. Y me interesa ahora que hagamos, ahora ya entramos un poco más al grano y en materia, que nos hables un poco de las estrategias detrás de todos estos logros, porque antes hemos dicho que has influido en política pública, ¿no? En temas de transhumancia en España, en Europa. También fuiste una de las personas promotoras, ¿no? De que se considerara la transhumancia, el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Antes me comentabas, ¿no? En algunos países en Europa. Mirando en retrospectiva, ¿cuáles crees que han sido algunas de las estrategias más eficientes que has llevado a cabo para lograr esto, ¿no? Y que otros emprendedores y emprendedoras, aunque no trabajen en el mismo tema que tú, puedan aprender de esos trucos, ¿no? De esa magia que haces. Bueno, la magia la hacen casi los medios de comunicación. Sin medios de comunicación y sin poder explicar y dar a conocer lo que hacemos, como vuestro trabajo, por ejemplo, es importantísimo en ese sentido, yo no habría conseguido nada, ¿no? Entonces, el gran cambio, la gran estrategia fue demostrar que podíamos ir caminando por toda la península ibérica con grandes rebaños de miles y miles de cabezas. Esto había desaparecido a principios del siglo XX porque apareció el tren. El tren fue bueno, la gran revolución a nivel del planeta para moverse rápidamente. Fue la que permitió conquistar el salvaje oeste y exterminar a todos los bisontes de las grandes praderas en el siglo finales del XVIII en Estados Unidos. Fue el que permitió comunicar Moscú con Siberia, con Vladivostok, a través del Transiberiano. O sea, que es que el tren es un elemento que para nosotros es común y corriente y ya está anticuado en muchos casos, pero que fue la gran revolución. Y esa gran revolución a los pastores nos supuso perder en parte nuestra cultura de recorrer los caminos. Entonces, cuando a partir del año 92, la cumbre de Río de Janeiro, yo propuse recuperar los caminos que estaban protegidos y por tanto estaban perfectamente conservados, pues todo el mundo pensó que era una locura. Y esa locura había que demostrar que era viable. Entonces, mi única gran labor fue conseguir que un pastor español, el señor Cesáreo Rey, un señor ya que tenía 66 años, mayor, pues, mayor que casi de mi edad actual, entonces quisiera colaborar con el proyecto durante 4 años a través de un programa LIFE de la Unión Europea y recorrer otra vez España por los caminos. Pero a nivel local, el ver un rebaño en el campo es algo totalmente natural y normal, ¿no? Entonces, lo que fue muy importante es que Televisión Española, los medios de comunicación de nuestro país, documentaran aquel viaje.
y esto se transmitió, claro, a millones y millones de personas. Los protagonistas eran los pastores, con su lenguaje tan rotundo, tan sencillo, tan directo. Los protagonistas eran también las ovejas, eran los perros mastines que defienden el ganado de los lobos, eran los vecinos de los pueblos que salían llorando después de haber visto el rebaño 50 o 60 años después de cuando ellos eran pequeños. Y es que cuando nació mi Pepito pasó por aquí el último rebaño en los años 40, ¿no? Entonces, esto fue la gran novedad, el hacer visible para los políticos y para la sociedad en general que la transhumancia existía, que era imprescindible y que era además divertida y bonita para la gente joven, con lo cual se podía generar empleo. Y la lástima es que en estos 20 años del siglo XXI pues hemos perdido casi 10 millones de ovejas en España por la política agraria comunitaria mal aplicada, y con ello hemos perdido pues 50.000 familias de pastores. Entonces, esto lo tenemos que recuperar urgentemente. Cuéntanos, me ha encantado ese imaginario que has construido. Cuéntanos qué estamos viendo aquí. Bueno, este es nuestro rebaño favorito, con todos nuestros amigos de las montañas que nos acompañan, cruzando Madrid. Aquí, esto es la calle de Alcalá, que es la principal arteria de Madrid. Como veis, la gente está ocupando las aceras. Aquí habría seguramente más de 200.000 personas entusiasmadas, metiéndose, casi no nos dejan pasar. Algunas personas, cuando vieron estas imágenes, dijeron: ¿por qué no ponéis vallas para que la gente no os deje pasar y no se arrime tanto? Digo, es que queremos que la gente esté en contacto con los animales, que los acaricien, ¿no? Fijaros, son todo, bueno, ahora, antes eran niños, ahora estoy yo ahí con mis mofletes curtidos por el sol y el viento de toda la vida en el campo, pero imaginaros una gran capital europea de 4 millones de habitantes, que permite que una vez al año, porque tenemos derecho a ello, porque es una cañada real, la cañada real de la Puerta del Sol, pase un gigantesco rebaño, tanto de ovejas, de cabras, muchas veces hemos pasado también vacas, caballos, carros de bueyes. Esta, por ejemplo, es la Puerta de Alcalá, que es el símbolo de Madrid, de una obra de Carlos III, que fue el rey, además, que cuando era rey de Nápoles hizo precisamente el descubrimiento de Pompeya, ¿no? Es que estamos ligando toda la cultura internacional de todo el continente euroasiático a un punto concreto muy pequeño, que es el último reducto de los pastores en Europa prácticamente, que es España. Oye, y Suso, cuéntanos un poco sobre qué aliados han sido claves, porque has hablado de los medios de comunicación, pero por lo que sé de ti, ¿no? Y lo que hemos podido leer estos meses, eres capaz de unir aliados bastante improbables en la promoción de la transhumancia. ¿Quiénes son las organizaciones, personas, movimientos claves? Bueno, yo he tenido siempre muchísima suerte con mis amigos, ¿no? Como yo luché mucho también en la Unión Europea, cuando entramos en el año 1988 en la Unión Europea, yo era todavía director, o acababa de dejar de ser director general de Medio Ambiente en la Comunidad de Extremadura. Entonces había tenido muchísimas relaciones internacionales en todas las reuniones que teníamos en Bruselas, y en esas reuniones yo siempre informaba sobre la importancia excepcional de España para el resto de Europa. España era un recién llegado, era el último país prácticamente que se había integrado junto con Portugal, mucho después que Grecia, etcétera. Y sin embargo, la importancia ecológica de España era altísima, porque todas las aves del oeste de Europa, desde Finlandia a Inglaterra, a Escandinavia, Polonia, Hungría, Suiza, etcétera, atraviesan España para ir a África. Pero muchas, unos 500 millones, se quedan en España a pasar el invierno. Es decir, que la batalla mía fue más bien por la fauna, por las aves migradoras. Porque si en España no se protegían los grandes territorios, todas esas especies europeas iban a desaparecer. O sea que realmente podía colapsar toda la riqueza ecológica de Europa si no hacíamos una gran labor conjunta en toda Europa para conservar los ecosistemas españoles. Y esto se hizo a través de la Red Natura 2000, que
protegió casi el 30% de la península ibérica. Está Qué protegida barbaridad. y con el 80% casi de la biodiversidad europea, ¿no? Y ahí esas relaciones personales hicieron que muchas de esas personas destacadas de Europa pues eran directivos de grupos conservacionistas. Por ejemplo, mis grandes apoyos fue la Universidad y el Zoológico de Frankfurt, la Fundación de Frankfurt, que me apoyó siempre en todo lo que yo pedía. Muchos grupos suizos, aunque Suiza no estaba en la Unión Europea y no está todavía, pero sí ha tenido una enorme sensibilidad hacia la naturaleza y el medio natural, y grupos de Holanda, o sea, Holanda, Alemania y Suiza, también en parte con Austria, han sido los grandes promotores de todos los proyectos míos, incluidos la transhumancia. De hecho, hasta este año, 1992, toda la financiación para la transhumancia la ha hecho un grupo suizo que se llama MAVA, que ahora ya se ha disuelto, pero durante 20 años me han apoyado totalmente. Oye, Suso, y pasando de esos aliados con tanta influencia al ciudadano, ¿no? Y al español en este caso, con los que trabajas y los que intentas de alguna manera cambiar la mentalidad o influir en esa mentalidad, últimamente tengo mucho interés, por no decir obsesión, en entender cómo los emprendedores y las emprendedoras sociales de Ashoka hacen que personas que tradicionalmente no tenían un interés o se podían considerar parte de la solución pasen a activarse, ¿no? Y me encantaría entender qué tácticas utilizas tú para que, por ejemplo, mi tío Paco, ¿no? de la Cataluña rural, que quizás no sabe lo que es la transhumancia, consiga involucrarse interesarse, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, es muy importante trabajar a nivel de los niños. Nosotros, a través de la transhumancia, como pasamos muchos pueblos, muchos institutos, vamos siempre visitando los colegios, los institutos. Los niños son los mejores embajadores, porque los niños lo transmiten a sus padres y a sus abuelos también, con lo cual también activan un conocimiento a veces olvidado por parte de la gente mayor, porque casi toda la gente mayor ha sido ganadera en su día o ha tenido un abuelo, un tío, alguien que vivía en una masía, en el campo, que tenía ovejas o tenía burros o tenía cabras. Entonces, este recuerdo para la gente en general es maravilloso. El ejemplo es la afluencia inmensa de las personas que estaban en Madrid viendo pasar los rebaños cada año, ¿no? Ya llevamos pasando casi 30 años por Madrid y por muchas capitales. Entonces, esa colaboración con los colegios, con los niños, con las madres, con las familias, porque muchos de esos niños vienen luego los fines de semana a visitarnos, también ha hecho Casil también el equipo de Ashoka en alguna ocasión. Entonces, eso a los niños realmente les despierta una enorme ilusión. Ellos, a su vez, contribuyen a que esto se extienda, pero ese segundo nivel, que son los institutos, que ya son edades en las que los jóvenes pueden trabajar en el campo, o bien después de la universidad, que también es muy importante. Muchos universitarios en España, por desgracia, no tienen trabajo. O sea, entre 20 y 30 años, España es uno de los países con más desempleo juvenil. Entonces, nosotros ofrecemos ese trabajo como voluntarios, colaborando con nuestros rebaños. Se pueden pasar bien los meses de transhumancia andando por toda España, o bien también los meses de verano, que son 3 meses enteros en las montañas colaborando con los pastores, ¿no? Eso está generando también muchísima actividad juvenil. Como nuestro proyecto empezó en el 92, hay que tener en cuenta que han pasado ya 30 años, entonces ya la segunda generación, las hijas sobre todo, o las nietas muchas veces de aquellos pastores, ya están también trabajando ahora con nosotros, ¿no? Entonces esto es una cadena que yo creo que ya no se va a romper y que se va a mantener. Nuestra última actividad importante en este sentido ha sido quizá hablar con el presidente del gobierno, hablar con el ministro de Cultura, escribir a la ministra de Transición Ecológica, que aún no nos ha contestado, para que urgentemente, antes de las próximas elecciones municipales de mayo, establezcamos una coordinación entre todos los ministerios, también el de Trabajo, el de Educación, el fin de formación profesional, etcétera, para
dar realmente una respuesta unitaria a nivel nacional para generar empleo en el medio rural y evitar el desempleo. Cambiando un poco de marcha, nos acaba de entrar una pregunta preciosa, Suso, de una de las personas que nos siguen, que dice: ¿en qué momento de tu vida diste ese clic de darte cuenta de que somos parte de la naturaleza, de un ecosistema global y no estamos por encima de ella? ¿Qué momento de tu niñez te ayudó a darte cuenta de esto? Quizás nos dé luz para saber qué teclas hay que tocar para que todas las personas se sientan parte de ella. Bueno, realmente para mí fue fundamental. Una vez, tendría yo quizá 8 o 10 años, ¿no? Iba con el grupo familiar, con todos mis primos por el campo y pues como siempre, los niños hablando, tirando piedras al río, haciendo ruido y disfrutando pues de los juegos con la familia, etcétera. Pero yo me quedé en una de las ocasiones atrás y me separé pues media hora de la familia y ahí me di cuenta exactamente de que éramos parte de la naturaleza. O sea, el mundo a mi alrededor empezó a llenarse de vida, ¿no? Empezaron a salir las ranas del río, que como habíamos tirado piedras habían espantado. Empezaron a cantar, todas a mi alrededor porque yo estaba quieto. Salieron las culebras que cazaban las ranas. Se llenó de libélulas preciosas todas las orillas del río con los juncos, etcétera. Apareció el mirlo acuático, que es un pajarito negro que bucea, increíble, bucea debajo del agua, ¿no? Y sale con un pececito, con un renacuajo en la boca. Y fue un momento mágico, fue ese momento mágico en el que yo dije, yo quiero vivir en el campo toda mi vida y además tengo que ir solo, porque si voy con gente vamos hablando y vamos distraídos, pero si voy solo estoy viendo, soy parte de la naturaleza, soy uno más, no me considero un extraño, ¿no? Y realmente, de hecho, desde entonces yo he sido un gran solitario y voy con mis rebaños y mis pastores, etcétera, pero no dejo de ir solo, porque si voy delante, pues voy abriendo el mundo, ¿no? Con todo el rebaño detrás, pero en solitario, sí. Estás Es muy muy bien importante, es muy importante. acompañado por ese rebaño. ¿Qué podemos Sí. aprender, Suso, del mundo animal que crees que es importante que recordemos el mundo humano? ¿Qué podemos aprender de nuestros compañeros si nos dejamos un poco guiar por ellos? Pues como decía una canción, quisiera ser civilizado como los animales, ¿no? Somos parte somos un animal más, somos un primate, pues ahí tenemos a nuestros hermanos, el gorila, el chimpancé, el orangután tan amenazado en Asia por culpa de nuestra demanda de aceite de palma, que estamos arrasando sus territorios, ¿no? Y la humanidad siempre ha tenido un enorme respeto por estos grandes simios, ¿no? Y por estos animales. De hecho, pues los cazadores mismo casi le pedían perdón a las piezas que cazaban, ¿no? Era como te tengo que matar para alimentar a mi familia, pero perdona que te haya quitado la vida, ¿no? Pero al cambio de haberte quitado la vida, voy a conservar tu ecosistema, voy a conservar tu hábitat, voy a respetar tus épocas de cría, tus épocas de celo y todo eso pues ha permitido hasta nuestro momento actual, que realmente son muchos milenios de civilización, que el planeta se haya conservado. El momento actual es la gran crisis, ¿no? Por el cambio climático, pero también la ganadería puede contribuir mucho a enfriar el planeta porque genera sumideros de carbono. Todos los rebaños a nivel del planeta están generando sumideros de carbono, ya que están creando suelo. Con su estiércol están haciendo que el suelo aumente. Y al aumentar los centímetros o milímetros cada año del suelo, todo ese suelo es materia orgánica. Entonces estamos llegando a conservar entre 5 y 10 toneladas de carbono por cada hectárea bien pastoreada, con hierba, y además la biodiversidad, ¿no? Porque cada metro cuadrado de terreno tiene a veces 40 especies distintas de flores y de semillas y, por supuesto, de insectos. Entonces, si esto lo multiplicamos por la mitad del planeta, que estamos gestionando
la mitad árida del planeta, todas las tundras, las taigas, los desiertos, las montañas del Himalaya, las montañas de los Andes, las montañas de los Alpes, que también tienen mucho ganado, los Apeninos, etcétera. Extrapolando todo esto, tenemos una esperanza de futuro. Y esa esperanza es la que tenemos que seguir luchando con la ayuda de Ashoka, como hemos hablado, que vamos a priorizar ahora durante estos próximos años este trabajo en defensa de los pastores. Qué maravilla, Suso, y qué eficiencia, ¿no? Cuando das esos datos, siempre me sorprende ver cómo muchas veces cuando pensamos en innovación medioambiental tendemos a pensar en tecnología, pero a veces no hace falta estar pensando, ¿no? Sino que a veces yendo a la sabiduría ancestral encontramos tantas respuestas. Claro. Un árbol ya es un milagro de la naturaleza, ¿no? Por su capacidad de absorber humedad, nutrientes de la roca madre y a través de la fotosíntesis crear frutos, crear árboles tan gigantescos como las secuoyas, ¿no? en esa costa nuestra de California, etcétera. Y al mismo tiempo los bosques de hierbecillas, ¿no? Hay que pensar que los praos no tienen menos valor que un bosque, sino todo lo contrario. Un prado puede ser mucho más importante que un bosque y por eso una de nuestras campañas ahora es para que no se reforesten las praderías, porque se está erosionando y se está perdiendo una biodiversidad importantísima. Sí. Muchas gracias, Suso. Gracias de corazón. Nos llevamos muchas ideas. Me quedo con esa imagen tuya siendo tan joven, distanciándote del ruido y de la familia y entrando en sintonía con esa naturaleza. Se me están poniendo los pelos de punta. Imagínate lo que nos has conseguido contagiar a nuestro público. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En breves recibiréis un correo electrónico con un enlace a la grabación de hoy para que también podáis compartirla. Y esperamos veros de nuevo en los próximos episodios de Welcome Change. Mis compañeras han puesto aquí el link al de la semana que viene, donde hablaremos de desinformación. Y muchísimas gracias otra vez, Suso. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y muy buenos días y buenas tardes. Pues buenos días y buenas tardes a todos y gracias a Ashoka por su apoyo. Un abrazo. Igualmente a todos, feliz año.